Entonces, para esta clase, van a poner como título la proporcionalidad. Bueno, entonces, aparte, si en una garrafa de aceite caben 10 litros, coma, en 5 garrafas cabrá 5 veces más. Punto aparte. Vemos que al aumentar el número de garrafas, cinco veces, aumenta el número de litros en la misma proporción. También 5 veces. Punto seguido. A esto se le conoce como magnitudes proporcionales. Punto aparte. Dos magnitudes son proporcionales
Cuando varían en la misma proporción. Profe, han copiado mucho. No, mucho no. Eso, han Solo lo que, copiado eso. solo lo que está en pantalla. Punto seguido. Este comportamiento paralelo se da tanto si la cantidad aumenta como disminuye. Profe, ¿cómo título es eso? Sí. Punto aparte. Bueno, entonces les explico. Cuando hablamos nosotros de la proporcionalidad, como lo dice el texto, significa, Profesor, escuchar entrecortado. repito, Pero ya saben porque ya se les pausó la cámara. cuando hablamos de proporcionalidad, significa, o esto se relaciona con dos cantidades diferentes, pero que estas dos cantidades pueden aumentar su valor o pueden disminuir su valor exactamente en la misma proporción. Como decía el primer párrafo del texto, si en una garrafa de aceite caben 10 litros, en 5 garrafas cabrá 5 veces más. Entonces, allí que podemos observar, una garrafa 10 litros. Y si aumentamos las garrafas a 5, tenemos 5 garrafas, entonces los litros se van a aumentar también 5 veces. Entonces nos quedarían 50. Una garrafa 10 litros, 5 garrafas 50 litros. Entonces aumentan tanto el número de litros como el número de garrafas exactamente en la misma proporción. En este caso la proporción ¿cuál fue? Fue 5. 5 veces aumentó. Y de la misma forma, si se disminuye, pues debe ser en la misma cantidad. Entonces, a este fenómeno se le conoce como la proporcionalidad. Entonces, ¿cómo se calcula la proporcionalidad? Aparte entonces, como subtítulo, ¿cómo se calcula? Aparte, la misma variación
que experimenta la primera cantidad, repito, la misma variación que experimenta la primera cantidad, se le aplica a la segunda. Aparte, ejemplo. Si una camisa cuesta 20 euros, repito, si una camisa cuesta 20 euros, ¿cuánto cuestan 6 camisas? Aparte, el número de camisas se ha multiplicado por 6, coma. Y repito, el número de camisas se ha multiplicado por 6. Luego, el precio también habrá que multiplicarlo por 6. 2 puntos seguido. $20 por 6 es igual a 120. Repito, 20 por 6 es igual a 120. Aparte, Profe, espere un momentico, porfa. Ya, profe. las 6 camisas cuestan 120 euros. Punto. Entonces, analicemos este ejemplo. Bueno, dice allí la primera parte que la misma variación que experimenta la primera cantidad se le aplica a la segunda. Y el ejemplo dice, si una camisa cuesta 20 euros, nos preguntan, ¿cuánto cuestan 6 camisas? Entonces, analizamos. Una camisa es igual a 20. Y ahora no tenemos una camisa, sino que tenemos 6, ¿cierto? Y todas las camisas tienen el mismo precio, que es 20. Entonces, como tienen el mismo precio, al aumentar la cantidad de camisas a 6, lo que tenemos que hacer es aumentar el precio también 6 veces. Y eso es lo que están haciendo aquí, multiplicando 20 por 6, es decir, aumentándolo 6 veces. Y eso me va a dar un valor, 120. Entonces, en este caso, la respuesta a esta pregunta sería el último texto. Las 6 camisas cuestan 120 euros.
Esta es la forma en cómo se deben responder estas preguntas. Se deben responder de esta forma. No solamente poner el valor, sino toda la frase completa. Entonces, les voy a poner un ejemplo, el cual ustedes deberán hacer. Y me van a decir cuánto es. Bueno, entonces, este ejemplo sencillo que están viendo aquí en pantalla. Si en una caja caben 4 sombreros, ¿cuántos caben? ¿Cuántos cabrán en 8 cajas? Dieciséis, profe. No, recuerden, como está aumentando las cajas, en esa misma proporción debe aumentar los sombreros. Es decir, si las cajas aumentaron 8 veces deben aumentar los sombreros. Sí, es 32. Correcto. Jimena, Celeste, Isabela y Salomé. 32. Entonces, simplemente 4, que son los sombreros, lo multiplicamos por 8, que son las cajas. Y nos da igual a 32. Entonces la respuesta, caben 32 sombreros. O en las 8 cajas caben 32 sombreros. Sería la respuesta. Entonces, otro ejemplo. Dice, si un ciclista recorre al día 60 kilómetros, ¿cuántos recorrerán en 7 días?
420 kilómetros. 400. Ay, Isabela, no, yo ya le iba a decir, ¿por Yo qué? también ya le iba a decir. Isabela nos tiene que esperar, por favor. No escuché. 420 kilómetros. 420 kilómetros. Muy bien, ya la cogieron, ¿sí o qué? 60 por 7, 420. Entonces la respuesta a la pregunta, en 7 días recorre 420 kilómetros. Fácil, ¿cierto? ¿O la es muy difícil? No, profe, está fácil, solo es como multiplicar. Correcto. Ese viene siendo lo que es el primer paso. Multiplicar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos lo siguiente. Bueno, como otro título o subtítulo, van a escribir, Profe, ¿nos va a dejar tarea de eso? no, Profe, si ve que usted es raro, profe, si vio. Porque vaya, el otro tema yo no lo entendí. Y este tema que sí lo entiendo no es a tarea, profe, en serio. la próxima semana les debo tarea de esto. No os preocupéis. Como título o subtítulo, van a escribir reducir a la unidad. Entonces, aparte, cuando tenemos que calcular una cantidad proporcional Calcular. una cantidad proporcional pero el dato que conocemos no corresponde a una unidad, sino, repito, pero el dato que conocemos no corresponde a una unidad, coma, sino a varias que hacemos aparte, punto aparte, si 3 camiones transportan 15.000 kilogramos, coma, ¿cuántos kilogramos
transportarán 7 camiones. Repito, si 3 camiones transportan 15.000 kilogramos, ¿cuántos kilogramos transportarán 7 camiones? Punto aparte. Lo primero, Hay que dividir, no, profe. ujú, A mí me dieron 5 kilogramos. lo primero que tenemos que calcular, repito, lo primero que tenemos que calcular es el importe que corresponde a una unidad. Repito, lo primero que tenemos que calcular es el importe que corresponde a una unidad. Dos puntos aparte. Si 3 camiones transportan 15.000 kilogramos, coma, un camión transportará 2 puntos seguidos, 15.000 dividido entre 3 igual a 5.000 kilogramos. Punto aparte. Ahora ya podemos proseguir como en el punto anterior. Que sería multiplicar 5.000 por 7. Igual a 35.000 kilogramos. Punto. Entonces, chicas, en este caso ya tenemos algo adicional. El primer punto solo era multiplicar, ¿cierto? Multiplicar la cantidad de veces que aumentaba. Porque teníamos la cantidad en
la unidad. Si observamos el ejemplo de las camisas, pues teníamos una camisa y si observábamos el de los sombreros, teníamos una caja y el del ciclista teníamos un día. Entonces, en los ejemplos anteriores teníamos una unidad, ¿cierto? Pero ya en este otro ejemplo ya no tenemos una unidad, sino que tenemos en cantidad 3, que serían 3 camiones. Y nos están preguntando que si en 3 camiones transportan 15.000 kilogramos, ¿cuántos van a transportar? 7. Entonces, antes de hacer la multiplicación que hacíamos en el primer paso, tenemos que hallar el valor de la unidad. Es decir, cuántos kilogramos en ese caso transporta un camión. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente dividimos la cantidad que nos están dando. En ese caso nos estaban diciendo que eran 15.000 kilogramos por 3 camiones. Entonces lo que hacemos era dividir esa cantidad, 15.000, y lo dividimos entre 3 kilogramos, perdón, entre 3 camiones. Y eso nos da como resultado 5.000 kilogramos, 5.000 kilogramos. Y ya con ese valor podíamos hacer la multiplicación del inicio. 5.000 lo multiplicamos por 7 camiones y nos daban 35.000. ¿Dudas, preguntas sobre este otro paso? Serían 35.000 kilogramos, ¿no, profe? Correcto. Sí, 35. Ah, bueno, pues gracias. Profe, ¿por qué no le damos la tarea de una multiplicando y otra dividiendo y ya? Ay, eso es más Que ya lo y vaya un tema que no entendieron, mañana póngale tarea y empiezan. Ay, qué pereza. Ay, porque te tengo. No, entonces no. todavía nos falta mucho, entonces no les voy a dejar tarea. Ay, Bueno, ojalá le pongan, nos pongan chicas, ya se va a acabar la clase, Profe. entonces Profe, ¿puedo volver a mostrarme la pantalla? Gracias, profe. Ya va. ya se va a acabar la clase, entonces, chao, un abrazo, se cuidan, que estén muy bien, mucho juicio, nos vemos ahora en clase de sistemas. Chao, Profe, profe. gracias. Chao, chicas. Profe,